Hola, buenas noches. Noche de jueves a viernes. Ayer fallamos a nuestra cita, pero hoy volvemos a estar y vamos a intentar seguir estando los próximos días. Explicábamos hace días esa dicotomía, podríamos decir así, de esa lucha de segundas en este caso, de Yolanda Díaz y Sánchez y de Ayuso y Feijóo, y explicamos que los movimientos en el caso de ambos podían llevar incluso a intentar dar un asalto final. Intentar no ser las segundas, sino ser las primeras. Explicábamos también el otro día el enfado que existía en Miguel Ángel Rodríguez con el tema de Ayuso, que las cosas ya no eran como antes, que había habido un enfado por algunos movimientos que no se entendían y que desde la postura de Miguel Ángel Rodríguez, que es más, vamos a decirlo así, de aconsejar que de dar órdenes, no se entendían algunas actitudes de Ayuso. Pues de eso va a ser el primer tema que vamos a hablar hoy. Luego nos vamos a ir en ese objetivo, podríamos decir, no definido del PSOE, que a diferencia de lo que hacía con Casado, salvar al soldado Casado, con Feijóo parece que quiere derrumbar a Feijóo. Nosotros pensamos, ojo, que vamos a decir una cosa que a lo mejor sorprende a muchos, que si estuviéramos en la piel del PSOE, lo que haríamos es salvar al soldado Feijóo. Porque con Feijóo arrimado al PSOE, las opciones del PSOE deberían ser mayores. Cosas paralelas a lo que pasó con Pablo Casado. Luego nos iremos a esa decisión de Ferrovial y las consecuencias que ha tenido. Respeto, se va a Holanda, como saben, a los Países Bajos. Respeto, entre comillas, del gobierno de Calviño tras los intentos de cambiar la situación del gobierno de Calviño. No, obviamente que Calviño, seamos sinceros, no es nadie, pero la manifestación de Calviño ha sido de respeto, mientras que los socios de gobierno, pues Podemos, que pide contundencia, y Yolanda Díaz, que dice que está indignada. En fin, para que vean que la lucha también de Yolanda Díaz es por diferenciarse de un Podemos a la que sigue en la misma estela. Es lo malo de ser ambos ultras en este sentido de la izquierda. Luego nos iremos a Vox, que parece que tiene claro que tiene que endurecer los pactos tras las elecciones del 28M, tras las elecciones de mayo, porque considera que cedió demasiado por el hecho importante que consideran de tener que gobernar y parece que ahora quieren madurar más esas decisiones. No lo tendrá fácil el equipo de Feijóo. Vamos a ver hasta dónde se puede enrocar Vox y seguramente el votante que queda en Vox es el votante más radical. Con lo cual, la apuesta que debería hacer Vox obviamente parece, por esa radicalidad, parece no ceder un terreno fácil al Partido Popular, obviamente de Feijóo. Luego nos iremos a ese lugar que denominamos esa parte del noroeste de Cataluña para hablar de ese vergonzoso, vamos a decirlo así, interrogatorio que sufrió la enfermera que ya no trabaja en la Generalitat por aquella manifestación sobre el idioma. Es curioso, en la Cataluña donde algunos velan porque la libertad de expresión es básica, recordemos lo de TV3, pues parece que es básica, ojo, mientras no toques la esencia de Cataluña, el idioma, las gilipolleces varias. Y eso se traduce en una manera, digamos, fascista, lo llevamos diciendo desde hace muchos días, de entender la situación donde parece que solo los suyos, los de la familia, los que viven del dinero de todos, pueden permanecer bien protegidos. Luego nos iremos a una cosa curiosa, y es esa decisión de la Agencia de Protección de Datos, curiosa por ser fino, de investigar a ChatGPT por si viola las leyes españolas. Uno dice, ¿qué quiere que le diga? Todo el mundo es voluntario, entrar a ChatGPT y preguntarle lo que le dé la gana. Oiga, ¿quién es el más guapo del reino? Eso suponemos hace Sánchez. Pero de eso a que digan que la tecnología viola las normas y la protección de datos es ese factor español, vamos a decirlo así, que a veces a algunos nos da cierta vergüenza. Estamos en la cola de muchas cosas y está claro que una de las colas donde estamos es la tecnología y otra la aceptación de la realidad de cómo se mueve el mundo. También estamos a la cola, hoy han salido datos de la OCDE, porque somos el peor país en tasa de paro de la OCDE.
se pueden imaginar ustedes que eso no es un dato positivo, pero es un dato de esos curiosos que pasa por encima un poco de los datos que dice el gobierno y que pretenden hacernos creer desde las instituciones. Nos venden que todo va bien y los datos pues son los peores del mundo. Oiga, qué cosas cuanto menos más curiosas. Y acabaremos saliendo al exterior con esa detención del FBI de un militar de 21 años por ser en principio la persona que ha transmitido los secretos sobre el tema de Ucrania que se han filtrado los últimos días en Estados Unidos. Podemos asistir nuevamente a esa filtración desde gente curiosamente joven, como las últimas que ha sucedido, que están dentro del sistema, pero que parece que no están muy a favor de las cosas. Parece que las fidelidades, vamos a decirlo así, de antaño no están tan puestas al día a día. Si les parece, empezamos con ese tema que para nosotros es interesante, aunque llevamos días explicándolo. Ese movimiento, esos posibles movimientos de Ayuso respecto a Feijóo y todo lo que puede conllevar. Nosotros ya explicamos en un programa prácticamente especial que hicimos hace un par de días que cualquier movimiento vendría tras las elecciones de mayo. Parece que allí podría ser el primer punto de partida. Y lo hemos explicado en repetidas ocasiones, si Ayuso saca unos resultados magníficos, alias mayoría absoluta, y Feijóo no acaba de conseguir, digamos, los resultados, sobre todo en comunidades como Aragón, Castilla-La Mancha, Valencia, donde no acabara ganando, pues entraría en duda en esos altos cargos del PP la idoneidad del señor Feijóo. Hasta aquí ninguna novedad a lo que estamos explicando desde hace semanas. Tampoco ninguna novedad esas informaciones que dicen que la relación entre Miguel Ángel Rodríguez y Isabel Díaz Ayuso parece que no pasa por sus mejores momentos. Nosotros explicamos que la decisión primaria, vamos a decirlo así, porque esto se mueve muy rápido. La decisión primaria de Isabel Díaz Ayuso de colocarse como número 2 de Feijóo en las hipotéticas generales para aspirar a llegar de una manera más relajada a la presidencia no satisfacían del todo a Miguel Ángel Rodríguez, que consideraba que era un error, de la misma manera que Miguel Ángel Rodríguez consideraba que era un error partir peras de una forma tan abrupta con Vox. Recordemos que la filosofía, por llamar de alguna manera, es que para aspirar a ser el número 2 de Feijóo, Feijóo exigía esa ruptura con Vox de una manera clara y contundente. Y ahí Miguel Ángel Rodríguez, que nosotros insistimos, funciona de una manera, decimos con todo el respeto, porque creemos que es un tipo bastante inteligente, de una manera similar, podríamos decir, a como nosotros a veces hacemos las cosas. No nos gusta a nosotros ni dar órdenes ni dar instrucciones. Pensamos que con la gente con la que estamos es suficientemente inteligente para tomar sus propias decisiones. Y en todo caso, cuando pensamos que podemos aportar alguna información o alguna cosa, pues la decimos, pero obviamente la última decisión la toma la persona, entre comillas, asesorada. Pensamos que esa es la gracia, digamos, de la política. Y en ese sentido, Miguel Ángel Rodríguez tiene una opinión muy parecida. Obviamente, lo que no acaba de convencerte, ya que hay una diferencia de Miguel Ángel Rodríguez a otros asesores políticos, y en eso se asemeja también, con todo el cariño, también a nosotros, es que no vive de esto. Seamos sinceros, Miguel Ángel Rodríguez, recordemos, ha sido presidente de Carat, ganaba bastante más dinero que con el follón de este encima le hace levantarse temprano, y eso es una putada para cierta gente, digámoslo así de claro, y obviamente no está aquí para ganar dinero. Seguramente sí que hay una parte fundamental, que es el ego de conseguir construir algo de lo que era difícil de construir hace unos años, hablamos de la imagen de Isabel Díaz Ayuso, y la sensación que tenemos algunos, cada vez más clara, es que Miguel Ángel Rodríguez empieza a cansarse del proyecto que ha hecho. Porque entiende, y aquí podemos estar muy de acuerdo con él, de que cada cosa tiene sus tiempos. Isabel Díaz Ayuso da la sensación que a veces que se está creyendo demasiado el personaje, que a veces no tiene los pies en el suelo, que a veces cree que está por encima del bien y del mal. Y ese es un defecto muy habitual en los políticos, que llega un momento que se separan, vamos a decirlo, del suelo e intentan volar como si fueran aves, cuando realmente son personas de dos patas, de dos piernas, que deben seguir trabajando y seguir escuchando a aquellos que los han puesto en esa posición. Ese enfado de Miguel Ángel Rodríguez, creemos,
que si provoca ese divorcio, digamos, entre Miguel Ángel Rodríguez y Ayuso, seguramente será muy perjudicial para Ayuso, porque habrá temas que Ayuso no controla directamente. El fundamental, los tiempos. Esto va de tiempos. Perdón si nos escucha algún asesor de Díaz Ayuso, esto va de tiempos. Y está muy bien estar enfrascado en la dinámica diaria y pensarse que se controla todo por el hecho de saber muchos nombres, de saber muchas historias, pero al final la realidad es que la logística, vamos a llamarla así, de la política es más complicada que saberse el nombre de todo el mundo y que creerse unas encuestas. Ha de haber ese olfato, vamos a decirlo así, que creemos a estas alturas, nadie niega, es una de las características básicas de Miguel Ángel Rodríguez. Lo hizo con Aznar, lo estaba haciendo con Isabel Díaz Ayuso, y desde aquí nosotros pensamos que en esa disputa, vamos a decirlo así, que puede haber entre las dos líneas de asesores de Díaz Ayuso, los que diríamos reasesoran más en temas de la comunidad, que sería Miguel Ángel Rodríguez, y los que asesoran más en tema de partido, creemos que la filosofía acertada es la sinergia, jugar juntos todos en la misma liga, porque si no, lo que estás haciendo es dividiendo al personaje. Isabel Díaz Ayuso ni puede ser de unos ni puede ser de otros. Debe jugar a dos bandas, y cuando tienes un oponente con buena parte de la estructura del partido, aunque no lo crean el señor Feijóo, se hace complicado. Y nosotros hemos apostado de que Díaz Ayuso está muy pendiente y que cualquier decisión se va a tomar luego en las elecciones de mayo, no solo por un criterio lógico, sino por un criterio de tiempos. No tiene ningún sentido ahora ningún tipo de asalto, no tiene ningún sentido ningún movimiento, y toca algo que en política muchas veces a algunos les cuesta cada vez más, que se llama paciencia. Luego, habrá que ver los resultados, porque está claro que el anclaje que tiene Feijóo solo con los suyos, que es algo que nosotros hemos insistido en muchas ocasiones. Feijóo viene con su equipo gallego, se intentó abrir con Bendodo, bueno, con el chico este del País Vasco, tras el fracaso de Pons, etcétera, etcétera, pero parece que no acaba de abrirse en demasía. Le falta algo que nosotros hemos comentado múltiples ocasiones, que es confiar en la gente. Feijóo al final parece que es un desconfiado. Hombre, y en política, nosotros pensamos, ojo, que como en la empresa privada, vamos a decirlo así de claro, hay que aspirar a aportar cosas de la empresa privada a la política, y ahí pensamos que se nota la falta de profesionalidad de muchos políticos que en su puñetera vida han sido ni, ya por no ser, ni autónomos. Y una de las cosas fundamentales, obviamente, es tener que confiar. Tú cuando estás en una empresa, confías en tu equipo. Que luego alguno te sale rana, mierda, me he equivocado. Pero sin esa confianza no puedes crecer, que nadie crea. Y a veces da la sensación que en eso están algunos en el Partido Popular. Que nadie crea que uno llega a presidente porque es muy listo. Dicho con todo respeto, tenemos el ejemplo, vamos a citar a Sánchez, que aún está nativo de Zapatero. Si alguien de todos los oyentes que tenemos se cree que Zapatero tiene un cociente intelectual suficientemente elevado para ser presidente, ya no hablamos de Viviana Aido y todos estos que recuerdan ministros, si tienen el intelecto para ser ministros, oiga, pues apaga y vámonos. Y no vamos a decir que hay que ser superdotado para ser presidente, pero ha de haber unos mínimos de inteligencia. Y está claro que aunque los tengas, lo importante, y aquí se ha insistido en múltiples ocasiones, es el equipo. Tú no puedes trabajar con una persona. Tú no puedes trabajar con tres personas. Obviamente puedes tener más confianza con unos que con otros, pero cuando pretendes hacer un trabajo importante necesitas un equipo suficientemente importante. Y no tiene sentido, y vamos a poner un ejemplo que algunos van a entender y a algunos quizá les va a sorprender. Nosotros cuando trabajamos, por ejemplo, con el señor Pablo Cambronero, hablamos de un equipo entre una cosa y otra de más de 20 personas detrás. No tiene sentido que un candidato a presidente del gobierno apenas tenga 3, 4, 5, 6 personas detrás. Algo dirá, tienen los asesores, tienen no sé qué. Sí, pero es que si no confías en ellos, si no les das margen, si no crees que lo que dicen te está aportando, aunque muchas veces, seamos sinceros, no puedes asumir tanta información, pues malo. Porque, hombre, uno puede saber de muchas cosas.
Y nos ponemos ahora en el lado, digamos, de ser asesor. Uno puede saber, yo qué sé, de mil cosas. Nosotros siempre decimos lo mismo. Por ejemplo, de temas internacionales, hemos dicho en alguna ocasión, de Rusia-Ucrania, pues oiga, sabemos lo mínimo, que solamente sabremos más que muchos asesores, pero no es nuestra especialidad. Hay otros temas que consideramos que sí que podrían ser más nuestra especialidad, pero cuando tú no dispones de esa fuerza, pues te intentas nutrir de gente que te puede aportar cosas a las que escuchas y en las que debes confiar. Y tenemos un problema grave, y es que Feijóo sigue sin confiar en nadie. Y eso provoca que vaya siempre detrás del mensaje del presidente y vaya incluso en muchas ocasiones detrás del mensaje de Ayuso. Decíamos hace 3-4 días que había enfadado mucho en el entorno de Feijóo esas declaraciones de Ayuso donde decía que su oponente era Sánchez porque consideraban que se metía en su territorio nuevamente. Y esos movimientos de que ahora te voy a jurar fidelidad, que habían creído en el equipo de Feijóo, que nosotros hemos explicado, son cada vez más variables. Nadie crea que las cosas están atadas ni bien atadas, nadie crea las palabras de algunos que dicen que va a ser fidelidad eterna de Feijóo, perdón, de Ayuso a Sánchez, y nadie crea tampoco que dentro del partido se está con Ayuso o se está con Feijóo. No. Hay terceras vías que a veces saben que pueden sorprender. Estamos hablando obviamente del señor Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, que personalmente pensamos que tiene bastante menos gancho que Ayuso. Y lo que único cierto a estas alturas es que algunas encuestas internas dicen que Ayuso podría rozar, en caso de ser la candidata, una mayoría absoluta. Y esto al final, y lo hemos explicado también en múltiples ocasiones, al final llena mucho la boca, vamos a decirlo así, a muchos miembros del partido que al final lo único que quieren es vivir de la política. Y está claro, y aquí vamos a poner un ejemplo que se va a entender muy rápido. Si ustedes mañana son entrenadores de un equipo de fútbol, ponemos un ejemplo más práctico y más inocente, hombre, suponemos que prefieren tener de delantero a Messi, con todo el cariño, que tenerme a mí. Yo a malas estaría en fuego todo el rato porque me daría una pereza brutal ir hacia atrás. Si cambia la norma, a lo mejor me pondría agarrado a un poste y conseguiría algún gol. Pensás que Messi aportaría algo, seguramente menos que hace unos años, no vamos a mentir. O si quieren ponemos Benzema, para aquellos que sean más del Madrid. Pero la realidad es esa. ¿Qué quieren los dirigentes del PP? Un amigo o alguien que vaya a ganar las elecciones para colocar más gente. Es el 1+1 de la política. La colocación de personas, y para colocar más gente pueden imaginarse que se hace ganando las elecciones. Y a día de hoy, ¿quién creen que en el Partido Popular genera? Hablamos a nivel dirigentes, más ilusión. ¿Quién creen que genera más ansiedad de ganar unas elecciones? Pues se lo decimos con tranquilidad. A día de hoy, y en encuestas internas del PP, tienen claro que Ayuso está cerca de 15 o 20 diputados más de los que podría obtener Feijóo. Y Ayuso sabe ese detalle. Feijóo también, obviamente. ¿Y eso qué provoca? Pues esos movimientos lentos pero contundentes de Ayuso y ese acelerón en el timing, que es lo que indigesta, digamos, al tercer personaje Liza, Miguel Ángel Rodríguez, que considera, y creemos que con toda la lógica, que él ha creado a Ayuso. Seguramente gente en torno a Ayuso considera que Ayuso se ha creado sola, pero nosotros solo hay que recordar una cosa. ¿Qué se decía de Ayuso antes de la irrupción de Miguel Ángel Rodríguez? ¿Qué se decía de Ayuso luego de la irrupción de Miguel Ángel Rodríguez? ¿Dónde está el cambio? Para algunos es tan evidente que otros no lo ven. Y aquí entra la duda existencial, podríamos decir. Alguien que ha creado un personaje debe ser la persona que acabe materializando ese éxito. O hay personas que solo sirven para crear personajes, pero luego son incapaces de gestionar ese poder. Recordemos que Miguel Ángel Rodríguez Aznar lo sacó fuera, por decir un ejemplo claro, esos años oscuros de Miguel Ángel Rodríguez. Y hay que valorar que quizá,
Y en eso sí que podíamos estar de acuerdo. Hay personas que les encanta el tema, entre comillas, de la guerrilla o gestión mínima, mientras que cuando tienen que enfrentarse a una situación más complicada se les puede atravesar todo. No es lo mismo, seamos sinceros, ser el jefe de gabinete de una ministra, de una presidenta de comunidad, que de un candidato a presidente de gobierno. Aunque sea simplemente por el tema del espacio, pero sobre todo, como hemos dicho, por el tema del timing y del tiempo. Todo esto, obviamente, estos movimientos de Ayuso, bastante confusos, vamos a decirlo así. Aquí nadie se crea que vamos a decir mañana se presenta Ayuso, de pasado mañana. En todo caso, como ya avanzamos, igual que Yolanda Díaz, cualquier movimiento parece lógico que sea posterior a las elecciones de mayo, pero mientras, obviamente, hay que ir dando golpecitos. Y aquí tenemos al PSOE, que está adoptando una postura que creemos, pues curiosamente, parece que anima, y creemos que erróneamente, a golpear al PP de Feijóo. Quieren derrumbar a Feijóo. No están haciendo como con Casado, que por cierto, allí la estrategia era de Iván Redondo, y creemos que muy acertada, que era darle cancha a Casado, proteger a Casado, para que éste se viera invalidado para cualquier acción. Aquí parece que es un poco diferente. Aquí tiene el objetivo de derribar a Feijóo, con lo cual hacen pensar que tienen miedo a Feijóo. Es la única forma donde vemos actualmente a Feijóo con más iniciativa que Sánchez. Obviamente, si lo entendiera. Porque insistimos, el gran problema de Feijóo es su equipo asesor, que parece que no entiende nada, no ve nada. Y fíjense, es un silogismo rápido. Si el PSOE quiere derrumbar a Feijóo, y es obvio que los disparos son cada vez más claros, es porque tienen miedo a Feijóo. También es cierto que atacar a Ayuso consideran que es darle más alas a Ayuso, y es lo que desearían desde el equipo de Ayuso. Fíjense que al final todo puede parecer confuso, pero no lo es tanto. Y esa política de proteger a Casado, que realmente es la que les hizo transitar por la época de la pandemia, con bastante éxito, hay que decirlo todo con claridad, es la política que ahora parecen no adoptar. Alguno podría pensar, ¿y si el PSOE empieza a dar cancha a Feijóo? ¿Qué podría suceder? Pues nuestra bolita de cristal, vamos a decirlo así, nos dice que si el PSOE hace la política que hizo con Casado, seguramente Feijóo se encontraría con más apuros, seguramente Vox resurgiría un poco, y seguramente muchos votantes empezarían a jugar a esa dicotomía de que el PP y el PSOE es lo mismo. Por eso no se acaba de entender la política del PSOE. Desde aquí saben que damos recomendaciones a todos, que creemos que es errónea, porque la inteligencia nos diría que lo que hay que hacer es no apostar contra Feijóo, sino apostar a favor de Feijóo. Porque con Feijóo de candidato del PP parece que podríamos volver a ver una repetición del modelo de Casado que dio tanta tranquilidad al gobierno y al Partido Socialista. Habrá que ver en esos debates que tendremos en breve en el Senado cuál es la postura de Sánchez, si va a un derrumbe total o realmente empieza a entender de que más vale un Feijóo atado que un Feijóo atacado. Es una reflexión que deberían empezar a pensar, sobre todo cuando las guerras internas dentro del gobierno son cada vez más notorias. Porque hoy ha sucedido finalmente la decisión de Ferrovial de irse a los Países Bajos, algo que estaba anunciado, no valen las amenazas, no vale nada. Calviño empieza diciendo, Nadia Calviño, que respeta la decisión, y vamos a decirlo, lo explicamos curiosamente hace unos días, el enfado de la Unión Europea con el trato de España, con esa misiva de España a Ferrovial, pues ha sido contundente. Y Nadia Calviño sabe que ahora mismo necesita los fondos europeos y no necesita calentar más el ambiente. Con lo cual se han envainado, digamos, esos ataques y se queda un poco con esa situación, vamos a decirlo así, de me han jodido, pero tengo que acatarlo porque si no tenemos un problema. Obviamente la otra parte del gobierno que no entiende lo que es gestión, no entiende qué es la Unión Europea, no entiende nada,
pues se ha puesto por las nubes. Por un lado tenemos al Podemos, puro y duro, al Podemos, digamos, de Belarra, que dice que hay que actuar con contundencia. No sabemos si quiere decir que hay que expropiar Ferrovial, no lo sabemos, ¿eh? Lo cierto es que Ferrovial solo ha tenido el 18% de sus beneficios en España, entre nosotros, ridículo. Pero los de Podemos, ¿qué van a esperar de ellos? Recordemos el currículum de las tres Marías: becaria, supermercado, y no sabemos exactamente qué hizo la otra. Esa es la realidad. Con esa experiencia, ¿qué puñetas van a saber de empresas? ¿Qué puñetas van a saber de cualquier cosa? Y su contrincante, vamos a decirlo así, Yolanda Díaz, indignada. Ya saben que lo de Yolanda Díaz en indignación es el pan de cada día. Yo estoy indignada porque no sé qué ha pasado y no puedo opinar porque luego me dicen algo. Pues está indignada arrimándose un poco en este sentido a las ascuas de Podemos, pero fíjense que se queda en un terreno medio. Es decir, sabe que ya de tomar decisiones, pues se queda en un terreno medio entre la aceptación, digamos, de Calviño y la contundencia de Podemos. Ella simplemente no pide contundencia, tampoco lo acepta. Me he enfadado. Yolanda Díaz, de verdad, eres una crack y una campeona. Recordemos lo que explicamos hace un par de días en el último programa también, que hasta su padre, el primero de los que fue traicionado, de las marionetas que han usado a Yolanda Díaz, recordemos su padre, luego Pablo Iglesias, ahora Pedro Sánchez, también no está muy contenta con su hija, que esto ya es otra historia, porque esto ya estamos hablando de temas muy personales, y se presenta en las listas de Podemos en Coruña. En fin, no queremos ni saber cómo será la cena de Navidad, si es que la hacen, pues claro, siendo buenos comunistas, suponemos la Navidad no existe. En fin, cosas de estas curiosas que suceden en esta España tan interesante. Y a todo eso, pues tenemos al segundo partido de la oposición, a Vox, que empieza a plantearse de que los acuerdos como el de Castilla y León, etcétera, hay que empezar a forzarlos más. Hay que endurecer la postura porque tienen claro, y solo hay que leer las encuestas, que el PP gobernará no solo el país, sino muchas comunidades y muchos ayuntamientos gracias a su presencia. Y no van a dar cheques en blanco, sino que van a exigir suficientes cosas. Y fíjense el detalle, habrá localidades y autonomías donde el PP, sin el voto de Vox, podrá gobernar, porque solo con el voto en contra de Vox podría no gobernar, y Vox no va a pactar con ciertos partidos. Hasta ahí es el discurso rápido. Pero la situación parece que la ilusión que genera el equipo de Feijóo y por ende en muchos lugares va a llevar a que sea necesaria la presencia de Vox, porque sin Vox el resto de partidos pueden pactar en muchas autonomías y muchas ciudades y dejar al PP sin la alcaldía a pesar de haber ganado los resultados. Vox lo sabe y va a exigir lo máximo posible. Y si no gobierna, pues será porque ha puesto unas exigencias altas. El PP se pensaba que le iba a salir gratis todos estos movimientos de crítica constante y empieza a darse cuenta de que curiosamente necesitará Vox para gobernar y curiosamente se va alejando de Vox. Hay excepciones, obviamente, como la Comunidad de Madrid de la señora Ayuso, pero en un buen número de lugares esto no va a suceder así. De esas cosas que habría que reflexionar de una forma cada vez más intensa. Como también deberíamos reflexionar sobre ese interrogatorio que ha sufrido la enfermera, si se acuerdan la historia, la enfermera que hizo aquel TikTok donde decía que el catalán es una mierda, en pocas palabras, para ejercer su profesión. Pues nada, le enviaron un investigador de la Generalitat que le hizo un interrogatorio duro para preguntar ciertas cosas. Ya no está trabajando en la Generalitat. Un auténtico momento de fascismo, porque en este país, recordemos, no se puede discriminar a nadie ni por sexo, ni por idiomas, etcétera, etcétera, etcétera. Y está claro que en Cataluña se hace y nadie dice nada. Y esto es lo más triste, que estamos ante una sociedad donde se pasan el día, y lo decimos con todas las palabras, el señor Tony Soler diciendo que lo de la Virgen es libertad de expresión, pero resulta que tú puedes poner a parir a la Virgen, que cada uno puede poner a parir que le dé la gana, obviamente, y es libertad de expresión, pero tú no puedes poner a parir al idioma catalán porque eso es un sagrado sacramento. Es curiosísimo. Si Tony Soler hubiera puesto a parir al idioma y la enfermera hubiera puesto a parir a la Virgen, curiosamente veríamos qué hubiera pasado. La realidad
es que para algunos la libertad de expresión acaba cuando tocan sus cosas. Y esto en Cataluña, quienes la conocemos y bien, sabemos que funciona así. Esto no deja de ser las 300, 400, 500 familias que ponen su nombre a lo mafia calabresa y que le interesa juega y que no le interesa no juega. Y cuando no juegas te expulsan del juego, como el caso de la enfermera. Y encima intentando humillarte, intentando presionarte, intentando utilizar medios fascistas que curiosamente son consentidos por buena parte de la clase política. Es una auténtica vergüenza, lo hemos dicho en muchas ocasiones, que lo de Cataluña no esté, no gente esperando el tren de psiquiatras, sino gente esperando la entrada en la cárcel. Con contundencia hay que actuar en estos temas. Porque España tiene unas cosas a veces muy extrañas. Se dedica ahora, según parece, protección de datos a investigar ChatGPT, recuerden ese tema de inteligencia artificial, por si viola las leyes españolas. En fin, no sé, también Google las debe violar, porque pones yo que sé qué y te aparece no sé qué. Es de estas cosas extrañas. No nos extraña que España esté a la cola de la tecnología, porque tenemos tanta reglamentación estúpida, tanta gilipollez, tanta normativa, ya no hablamos de impuestos, que es que dan ganas de irse del país. Salió el otro día una encuesta, no sé si la han visto, donde la mayoría de jóvenes desean irse de este país. Y cuando el talento, porque hay que llamarle talento, porque la gente joven tiene talento, aunque algunos no lo crean, cuando el talento prefiere irse a trabajar aquí, estamos perdiendo un activo, seguramente el más importante, de una manera estúpida. Y obviamente los políticos de turno no se dan cuenta porque ellos, ¿qué saben? ¿Han sabido buscar un trabajo alguna vez? Sánchez, por decir un ejemplo, Bendodo, por decir del otro, o Feijóo, por no olvidarnos de otro. ¿Han buscado alguna vez un trabajo? No, llevan 30 o 40 años viviendo la política. Es así de triste. No saben pagar una nómina, y no nos digan que siendo presidente pagas las nóminas. No saben pagar unos autónomos, no saben cómo funciona nada. Y esta gente es la que nos manda, y esta gente es la que demuestra día a día que el país tiene unas cifras lamentables, aunque ellos estén orgullosos. Y hoy ha salido una de esas cifras lamentables, que es que España sigue siendo el peor país de la OCDE en la tasa de paro, superando al segundo peor, que es Letonia, nada más y nada menos que en 3 puntos, sobre 12, aproximadamente 11 y pico, contra 8 y pico. O sea, no es que seamos los últimos, sino que somos los últimos de calle. Con todo el respeto, y lo siento si hay muchos aficionados, creo que en Primera División el Elche está súper bajado, no sé si teóricamente está bajado, pero es de esas, y es el Elche, si me equivoco, perdón, que no sigo mucho la clasificación de la liga, pero esa es la realidad. Somos los peores en la tasa de paro y somos los peores de calle. No porque no hayamos despedido a uno, no. No, además, esa inspección que pretende hacer ahora Yolanda Díaz por los fijos discontinuos para ver si allí... oiga, pues no haber montado esa dinámica. Insistimos, el gran problema de este país es que hay tanta normativa, tanta regulación, tanta metida de mano de la estructura de Estado en la actividad privada que dan pocas ganas de hacer prácticamente nada. Seamos claros también y contundentes. Como parece que ha sido el FBI también, y saltamos fuera de España, el que se ha puesto de forma contundente con ese militar de 21 años que parece que había filtrado, o que ha filtrado, perdón, todos los datos de Ucrania. Y esto debe hacernos una reflexión interesante, y es que las fidelidades de los años 50, 60, 70, 80 desaparecen tan rápido como la velocidad de la información. O sea, ahora la gente, y ya no hablamos en España, pero en países que tenían la bandera, el himno, todas esas historias como algo ineludible, el amor a tu país, pues parece que empiezan a pensar más allá de eso, lo cual, ojo, nosotros pensamos que es interesante, no lo vamos a negar, pensamos que es una manera interesante de abordar los nuevos tiempos, pero eso genera una serie de problemas, por ejemplo, en temas de seguridad nacional. Ya no te puedes fiar de nadie o te puedes fiar de menos gente de lo habitual. Y eso también nos lleva a otra situación interesante. ¿Tantos temas deben ser secretos de Estado? ¿No estamos en una sociedad tan informada
que parece que solo temas menores deberían ser secretos de Estado. ¿No debería ser la transparencia, como apostaron algunos partidos, el alma fundamental del siglo XXI? Y no nos vamos a ir a Estados Unidos, nos vamos a ir al propio España. Es normal que haya rumores sobre, por ejemplo, las decisiones de España con Marruecos y que nadie sea capaz de informar de forma fidedigna de qué está pasando. ¿Es normal que cada vez este gobierno sea el gobierno menos transparente de la historia de la democracia? Cuando la información transita de una forma rápida y ordenada. ¿Es normal que este gobierno intente interferir regulando hasta dónde vamos a mear? Algunos pensamos que todo eso no es normal, que precisamente la ilusión se genera con la transparencia y la transparencia debe ser el leitmotiv fundamental de cualquier partido político. Y obviamente tomarse la transparencia como algo serio y responsable, no como algo que solo pides cuando estás en la oposición y cuando llegas al gobierno te olvidas de una forma rápida y ridícula. Jueves, noche de jueves a viernes, seguramente seguimos nosotros de movilidad hasta el lunes, pero seguramente haremos algún programa más estos días para intentar compensar lo que nos pasó anoche, que sinceramente tenemos un problema de concepto de tiempo, nos despistamos de tiempo, donde estamos, las conexiones, lo hemos explicado en alguna ocasión, son complicadas y prácticamente nos fuimos a más allá de las 12 y pico y calculamos que no saldría el programa mínimo hasta las 2, 3 de la mañana, con lo cual dijimos que no era un horario en un día laborable suficientemente responsable, digamos, con los oyentes. Hoy intentamos estar un poquito más a la hora habitual e intentamos seguir explicándoles historias. Tienen el Patreon, el canal La Transferencia. Nos emplazamos, seguramente vamos a ver si mañana o pasado mañana, para intentar seguir haciendo programas de todas las cosas que evolucionan y como pueden ver, y acabamos rápidamente, todo centrado en esas decisiones de Díaz, Ayuso, Ayuso, Díaz, y esa sensación de reemplazo que puede existir, sobre todo en el caso del Partido Popular. Nos emplazamos a mañana, como siempre decimos, simplemente seguimos.